Esta presentación correspondiente al día 2 de la semana 9 será la continuación de las actividades que iniciamos el día 1, puesto que aquí nos corresponde escribir un texto expositivo para explicar los cambios y las permanencias en la crianza y el cuidado de los animales. Recuerden que esta comparación la hicimos entre la época incaica y la actualidad. Pero antes de escribir, recordemos qué es un texto expositivo. Pues un texto expositivo es aquel que tiene la intención de explicar con claridad un tema en particular. Y al escribir debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes. Por ejemplo, que todo texto expositivo va a buscar dar respuesta a una pregunta en particular que vendría a ser el tema central del texto. Y la información que utilicemos para dar respuesta a esta pregunta tiene que ser de fuentes confiables. Teniendo en cuenta nuestra temática, la pregunta sería: ¿cuáles son los cambios y permanencias en el cuidado y crianza de animales? Y las fuentes que utilicemos para dar respuesta a esta pregunta, pues en nuestro caso serían las imágenes que han revisado el día de ayer y los textos que también leyeron. Además, tengan en cuenta que en un texto expositivo debemos evitar escribir nuestras opiniones personales. Solamente debemos centrarnos en que nuestros párrafos tengan información que dé respuesta a mi pregunta central. Ahora veamos la estructura de un texto expositivo. Como todo texto, tiene sus partes, que son las siguientes. Tenemos el título, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a definir o explicar el tema central de nuestro texto. En el desarrollo vamos ya a explicar o detallar el tema. Podemos utilizar ejemplos. Y en la conclusión vamos a sintetizar o resumir el tema. Escribir las ideas más importantes de mis párrafos anteriores. Veamos un ejemplo. Aquí les muestro un texto de un tema que ya hemos trabajado semanas anteriores. Vamos a identificar si cumple con tener la estructura de un texto expositivo. Empezamos con el título, que es fácil de reconocer, en este caso, los germinados. Leo el primer párrafo y dice: los germinados son el alimento vivo más antiguo y pueden hacerle mucho bien a la salud. En este párrafo yo estoy definiendo qué son los germinados, que es el tema central. Entonces sería mi introducción. Sigo leyendo. Los germinados de semillas se convierten en un alimento fácilmente asimilable porque liberan todos sus nutrientes y mejoran su valor nutricional. Es posible germinar casi cualquier semilla, por ejemplo, alfalfa, frijol, lenteja, maíz, quinoa, etc. Como se dan cuenta, en estos dos párrafos yo he ampliado la información acerca de los germinados y también he utilizado ejemplos. Entonces, estos dos párrafos corresponden al desarrollo del texto. Leo el último párrafo que dice: como conclusión, podemos decir que los germinados resultan ser alimentos muy nutritivos, equilibrados y sanos. En este párrafo yo he resumido lo más importante de los párrafos anteriores. Y eso sería la conclusión de mi texto expositivo. Entonces, sí cumplió con la estructura. Esta presentación correspondiente al día 2 de la semana 9 será la continuación de las actividades que
que iniciamos el día 1, puesto que aquí nos corresponde escribir un texto expositivo para explicar los cambios y las permanencias en la crianza y el cuidado de los animales. Recuerden que esta comparación la hicimos entre la época incaica. Recuerden que su texto debe tener esta estructura. Y ya teniendo en cuenta el tema de hoy, pues el título lo pueden escribir en forma de pregunta o en enunciado, ¿sí? Que sería acerca de los cambios y permanencias, recuerden. En la introducción van a explicar a qué se refiere cambio y permanencia, ¿sí? Ahí tienen que definir. En el desarrollo, que pueden ser 2 o 3 párrafos, ustedes pueden explicar los cambios y las permanencias que se han dado en cuanto a la crianza y el cuidado de animales. Y pueden utilizar ejemplos para ampliar esta información. Y en el último párrafo, correspondiente a la conclusión, van a escribir las ideas más importantes que han mencionado en los párrafos anteriores.